¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Aquí, repasando, estudiando y conociendo más a nuestro Dios. ¿Podemos conocer a Dios? Por supuesto. Lo que Dios ha querido revelarnos de Él acerca de su ser, de su existencia, de su personalidad, de su amor, de su justicia, de su gracia, de su grandeza, de su bondad, de su inmensidad. Y por lo tanto tenemos que alabarlo. Y estamos conociendo a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Y vamos a ver hoy que nuestro Padre es Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Empieza el apóstol San Pablo en su epístola segunda a los Corintios diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual los consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Mis amados, el Señor no quiere, dice el siguiente versículo, no quiero que ignoréis. El Señor no quiere que seamos ignorantes y por eso nos escribe, nos ilustra. Él dijo e hizo, y todo lo que dijo y lo que hizo lo dejó registrado en su maravillosa palabra. Entonces hemos visto, mis amados, en esta serie de nuestro Padre Celestial, que tenemos la paz con Dios, en la reconciliación mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, en la obra salvadora, en la cruz del Calvario. El Dios eterno, único, sabio, incomparable, inconmensurable, sublime, más sublime que los cielos, dejó su trono de gloria para hacerse hombre y para venir a darnos salvación. En esa muerte expiatoria o sustituta en la cruz del Calvario, Él nos ha dado salvación a todos los que hemos creído y hemos aceptado esa verdad y la hemos recibido en nuestro corazón. A los que le conocieron, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos que somos criaturas de Dios, pero por la fe somos recibidos y adoptados como sus hijos. Entonces empieza el apóstol Pablo dando alabanza a nuestro Dios. Sea su nombre bendito, y hemos de tener una vida de alabanza, una vida de oración, una vida de adoración. En medio de las alabanzas de tu pueblo, ahí está, del pueblo de Dios, ahí está nuestro Señor alabando con nosotros, alabémosle. Y se nos distingue siempre que se presenta nuestro Padre Dios, se presenta vinculado con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque para muchos hablan de Dios, pero no está vinculado con Jesucristo. Pero nuestro Dios trino es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, y nos dice la Escritura que si somos herederos, también somos coherederos con Cristo, ¿sí? Y todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, esos somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, porque Jesucristo es el unigénito de Dios, porque es el único en esencia, es exclusivo y no hay otro. Pero nosotros somos también coherederos porque somos adoptados como sus hijos y nos dio la adopción por la cual clamamos Abba Padre, segunda de Gálatas 4:4 y siguientes. Entonces es nuestro Señor Jesucristo, pero mira que nuestro Padre nos dice una de las muchas y de las múltiples bondades que hace en beneficio, que es y que hace, que es Padre de misericordias y es Dios de toda consolación. ¿Qué es la misericordia? Es una dádiva inmerecida.
¿Sí? ¿Qué es la gracia? Es una dádiva inmerecida, y mucho más aún, una dádiva en contra del mérito, porque la paga del pecado es muerte, pero en lugar de la muerte y la condenación, Dios en su gracia nos da la salvación. ¿A quienes? A los que hemos recibido esa obra maravillosa de la cruz del Calvario, la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación. Él es Dios de misericordia. En lugar de darnos la condenación, nos ha dado la salvación. Y esa es la palabra justificación, dikao, que Dios, del griego, que Dios, en lugar de tratarnos como a pecadores, a los que debe castigar y condenar, nos trata como a hijos a los que ha de amar y de disciplinar. Eso es lo que significa la palabra justificación del griego dikao. Y entonces dice que es Dios de toda consolación. ¿Y qué es la consolación? La consolación es otra dádiva de nuestro Dios. Él es el que primero nos da. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de Él. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La hermosa frase que es muy recurrente en la Sagrada Escritura, en mis labios y en mi corazón. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra característica es la soberbia, la altivez, el orgullo, la prepotencia y la vanidad. Pero la característica hermosa de nuestro Señor Jesucristo es la mansedumbre y la humildad en su corazón, que debemos nosotros aprender a vivir de esa misma manera. Nos consuela. Entonces hay una dádiva. ¿Y para quién la consolación? Es para aquel que está afligido, angustiado, agobiado. Es nutrirlo en la fe, en la fortaleza y en la esperanza, que no todo está perdido. Y no todo está perdido porque Dios vive, porque Él reina, porque Él vino a darnos salvación. Él vino a enseñarnos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, y nos consuela. No temas. ¿Cuántas veces consoló? Y a todos los que consoló siempre que les aparecía, cuando le apareció a Daniel, no temas. ¿Por qué? ¿Cómo sería la grandeza de la manifestación, bien del ángel o bien de la misma aparición del ángel de Jehová, que es la manera como se refiere el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo? Y se aparecía y decía, no temas. 365 veces en las Sagradas Escrituras el Señor está diciendo, no temas. ¿Por qué? Porque necesitamos consolación. El Señor nos dice en su palabra para consolarnos muchas veces. Nos dice, no temas. Y nos está diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y por qué nos dice que nos fortalezcamos? Porque Él sabe de antemano en su presencia, en su omnisciencia, en el conocimiento anticipado, sabe que nosotros tenemos debilidad y que necesitamos fortaleza, que necesitamos ser revestidos de seguridad y de confianza. Esa es la palabra de consolación que Él tiene para nosotros. Momentos angustiosos son muchos los que atravesamos. Hay gente angustiada, el mundo está en caos, como lo dice en Isaías 24, a causa de la maldad, la tierra se vació, porque abandonaron el pacto eterno y la tierra se contaminó. Por eso vino maldición y por eso las casas quedaron desiertas y se acabó la fiesta, el vino y el cantar. Entonces, mis amados, es Dios de toda consolación. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Él tiene su fuerza para infundirnos aliento, darnos su gracia, su poder y darnos alegría. Y nosotros podamos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando todo el entorno y todas las circunstancias están desbaratadas, ahí viene el Señor a decirme, aquí estoy, tranquilo, lo venidero es lo mejor, porque este no es el fin. El Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y era porque iban a pasar al otro lado. En el medio del camino hubo gran tempestad, y el Señor se levantó y les dijo,
hombre de poca fe. Levanta sus manos y Dios se calla, enmudece, y de inmediato el mar obedece y se calma. ¿Por qué hombre de poca fe? Porque el Señor dijo, pasemos al otro lado. Y hoy el Señor te dice a ti, mi amado, que me escuchas, pasemos al otro lado. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él nos consuela. ¿Cuándo nos consuela? Nos da consolación, porque es Padre de misericordias. ¿Y cuándo nos da consolación? ¿Y en qué? En todas nuestras tribulaciones. El Señor garantizó vida eterna, vida abundante, bendición, sanidades y grandes bondades, pero también garantizó tribulación y angustias. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿En cuántas son las ocasiones en las que nos consuela? En todas. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿De cuántas? De todas. ¿Y cuántas son todas? Todas son todas. ¿Que las espirituales no más? No, todas. Las materiales, porque el ser humano ha tenido la tendencia a dividir, a escindir y a partir lo que es la vida espiritual y la vida material. Y no se contraponen, porque esta es una filosofía griega. No se contraponen, porque los griegos decían que la materia era mala. Pero espíritu, alma y cuerpo fue como Dios nos hizo. El que es nacido de la carne es carne y el que es nacido del espíritu es espíritu. Pero nosotros ahora somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Ahora dice que en todas las tribulaciones nos consuela y todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos da esta hermosa consolación? Para que nosotros hagamos lo mismo. Siempre en alguna de las parábolas y en muchas ocasiones el Señor explicó, ve y haz tú lo mismo, cuando quería enseñar una lección a los discípulos o al pueblo, a la multitud que les oía. ¿Cuál es mi prójimo? Mi prójimo, y cuenta la parábola del samaritano. Y explica, un hombre iba por el camino, fue atracado, dejado medio muerto, pasó un levita, pasó un sacerdote, allí lo dejaron tirado y pasó el samaritano, un hombre, y lo auxilió, lo ayudó, lo vendó, lo curó, lo llevó a que lo cuidaran. ¿Cuál fue el prójimo? Pues este último, ve tú y haz lo mismo. ¿Para qué el Señor nos ha dado ejemplo? Para que sigamos sus pisadas, dice 1 Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él nos consuela, para que nosotros dejemos de ser indiferentes. Nuestra sociedad actual se caracteriza por la indiferencia, por el desamor, por el sálvese quien pueda. Pero la enseñanza de nuestro Dios es que en esto hemos conocido el amor, en que Cristo murió por nosotros, así nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos, como lo dice 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que Cristo hizo por nosotros. Él puso su vida para darnos salvación. Dios de toda consolación, ¿para qué? Para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Y de qué manera hemos de hacerlo? Con esa misma consolación que Él nos dio, de la misma manera, con ternura, con amor, con delicadeza, con respeto, con dulzura. Como hemos dicho, la bondad amable, que se llama benignidad. ¿Cuántas veces le hemos hecho un favor, un beneficio y una bondad a alguien, pero le hemos hecho sentir mal? Nunca más volvamos a hacerlo. Cuando hagamos bien a otro, o que ni siquiera se dé cuenta, y que si aún se da cuenta y lo sabe que fuimos nosotros, que no le hagamos sentir mal, que le hagamos sentir bien, porque por eso se llama bondad y ha de ser amable.
porque abundan en nosotros las tribulaciones y las aflicciones. Son muchas las aflicciones del justo, pero también abundan las consolaciones. El Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, mis amados, entremos siempre a nuestra relación con Dios, con alabanza y con adoración, como empieza la lectura del texto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, nos describe lo que es nuestro Padre, una de sus múltiples bondades. Es Padre de misericordias y es Dios de toda consolación. Ahora ese Padre de misericordias y ese Dios de consolación, ¿qué es lo que hace? El Dios de consolación consuela, y es consuela de consolación, pero no consuela de zapato, porque nos paramos muchas veces en la gente y les lastimamos. Y no ha de ser nuestra vida. Hemos de ser consoladores en amor, en ternura, en respeto, en bondad, en alegría, en discreción, en prudencia, en generosidad, en nobleza, en solidaridad, en amor. ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros hagamos lo mismo. Sigue diciendo el texto, abundan las aflicciones, pero también abundan las consolaciones. ¿Y de qué manera? En la manera de Cristo, como te lo he dicho, en mucho amor. Abundan. ¿Y para qué abundan? Para consolación y para salvación. Y nuestra esperanza es tu alegría, tu paz y tu fortaleza, porque eso es lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo que hemos de imitar, como dice el apóstol San Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ponte en las manos del Señor, cambia de manera de pensar, cambia de manera de actuar y vive para la gloria de Dios. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te doy las gracias, Señor, porque he tenido muchos momentos angustiosos, pero han sido más los momentos felices y dichosos, porque cada que hay una angustia, hay una consolación de tu parte, y hay fortaleza, y me sacas de la angustia y de la tristeza, a llevarme al gozo, porque tu presencia es plenitud de gozo. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza, y nosotros recibimos tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.